Queridos amigos cibernautas, estamos en la sección de música poeta y loco y le doy la más cordial de las bienvenidas al promotor cultural José Legaspi. José, bienvenido, ¿cómo te encuentras el día de hoy, miércoles ya, mitad de semana? Contento siempre estar aquí nuevamente en Ánimo Laguna para compartir cuestiones de música, pues ya sea totalmente cultural, de vida, historias, análisis de cierta fenómeno, y siempre es grato estar contigo, Salvador. Siempre agradecido porque nos estés acompañando. Oye, y el día de hoy un tema bastante interesante como cada miércoles. Bueno, ahora nos vas a platicar acerca de la sexualidad en la música. Como todo es sabido, el ser humano pues es un ser con instintos sexuales. Es parte de la característica y fundamental que tiene como rasgo distintivo. Y según historiadores y Darwin menciona que la parte más fundamental para que el ser humano encuentre una actividad sexual y pueda procrear, y esa selección natural vino de la música, y que los primeros instrumentos musicales eran de viento y que eran construidos con huesos de animales. Caray, sí era parte de la historia que precisamente alguna vez yo llegué a escuchar y que pues eran los sonidos que realizaban, digo, no eran tal cual finos como los de ahora, pero daban esa tonadita, ¿no? Por ahí de cómo comenzaba la música. Y es parte esencial. Ya cuando va avanzando la civilización, la música en las comunidades se tocaba para crear ese instinto sexual, ese instinto de selección, y que en este caso la hembra escogiera a su pareja sexual para reproducirse y que la especie naciera fuerte, pero lo más primordial que fuera una selección muy cuidada para que esa fusión entre hombre y mujer fuera perfecta, y que la raza fuera avanzando y fuera propia para protegerse de los peligros de la naturaleza o de la sociedad. Era como un tipo de ritual antes de poder procrear humanidad, por así mencionarlo, digo, pero de alguna manera educada. Sí, porque se tenía que buscar en las cuestiones supuestamente primitivas, que ya se traía la conciencia de procrear vida, ¿sí? Y cómo acelerar ese instinto de selección. La música de viento, los tambores, que fueron parte fundamental, y fue creando a través de los siglos ya las civilizaciones más constituidas, más reflexionadas, como un anclaje primordial para que esto siguiera creciendo. Y así fue, los antiguos griegos, antiguos romanos, egipcios, los babilónicos, por mencionar, tienen ese tipo de rituales musicales para fomentar la procreación, pero también juntar un hombre y una mujer bellos automáticamente creaba un estatus social, ¿sí? Y también todo el ambiente sexualizado de la sociedad en ese momento creaba la procreación, pero también tener una bella mujer, bellos hijos, creaba un estatus de cimiento muy importantes. Y que lo mencionas, como tal, ese nacimiento de este hijo de una mujer bella, igual un hombre bien parecido, también iba pasando de generación en generación para formar, como mencionas, toda una, pues, no sé si llamarlo toda una raza, todo un grupo, pues, de personas, pues, con estas cualidades y que, como lo mencionas, parte fundamental de esta procreación, pues, bueno, es el sonido, el escuchar la música y ese tipo de rituales de los cuales platicábamos, pero sí, creo que va más encaminado a la creación de esos grupos bien parecidos. Y ya transcurrir el tiempo y cambiando un poquito ya el enfoque, ya lo más musical posible, es cuando un artista, un músico, crea música excelsa, sexualizada, crea un vínculo emocional con las mujeres. Es el atractivo visual, emocional, sentimental, pero también parte de esa entidad
para crear una fusión sentimental con alguien que a lo mejor el artista no conoce, pero si él escucha en particular y crea esas sensaciones para hacer esa fusión en ese momento, muchas veces sin conocerse la pareja, ¿no? De la historia personal o gustos, sino la misma música te va dando esa ambientación. Es el envolverte en este contexto auditivo, el cual causa sensaciones que, digo, las señales que manda el cerebro al escuchar estas melodías. Creo que, bueno, como tal la música te hace sentir, digo, si es una música muy fuerte, te hace sentir de alguna manera invencible. Si es una música relajada, pues te hace sentir tranquilidad, pero también hay cierto tipo de música que te incita pues a estar en pareja total. Y también las sensaciones. La otra parte, la cuestión de música religiosa o eclesiástica, Claro. Muchos de los fundamentos era que para crear música de ese estilo en particular, pues tenías que ser célibe, entre comillas, ¿no? Ya ves que ahí salen ciertas historias después. Sí, claro. Para cuestiones ya intentar la conexión del misticismo, pero el celibato es importante, ¿no? Aislarte y crear ese tipo de sensaciones y sonidos para crear lo místico. Y que es algo también profundo este tipo de música, porque tienes que tener muchísima paz interior, creo, para poder crear estas piezas y que el oyente pueda identificarse con lo que tú le quieres dar en el mensaje de este tipo de música. Y regresando al tema, no por ir con contracorriente, ¿verdad? Para que no sea la misma línea, y también el contraste como es la vida. Siempre hay dos vertientes a ver, analizar, y que existen y que siempre son las controversias que hay. Y ya en las situaciones más propias del siglo XX, para adelantarnos más y entender un poquito más, porque es donde hay más literatura, más análisis, más música, puedes analizarlo ya a través del tiempo. Y el siglo XX es muy importante y fundamental para esto. Vienen las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, llega el jazz a Estados Unidos, o los negros empiezan con este ritmo en particular, y la sexualidad es importante. Crear esa unión en el ruido, en la muchedumbre, pero con ese contacto íntimo entre un hombre y una mujer, o viceversa. Va a depender de los gustos. Claro. Y también va generando esa situación, pero consciente, de la industria de la música. Y en este aspecto del jazz, yo tengo una pregunta por ahí, José. Antes de que llegara el jazz, si hubiera este contacto, pues un poco más cercano por el tipo de música que es y por lo que significa, ¿no había otro tipo de género de música que tuviera ese acercamiento de un hombre y una mujer al momento de bailar, de estar cerca, de tener este ambiente? Digo, el jazz vino a crear esa unión cercana, cuerpo a cuerpo, con el baile. Sí, lo que tiene la cuestión blanca es que es aburrida, o tiene cierta métrica no festiva. Entonces vienen los negros y revolucionan. Pues los negros son fundamentales en cuestión musical, la raza, los afroamericanos o africanos, dependiendo de dónde se encuentren. La cumbia pues es parte también de origen africano, ¿sí? Esa búsqueda de espiritualidad, pero con esa parte de sensualidad, para buscar la danza de los bailes de los cuerpos. Se desnudan y crean esa parte de crear una vida, o simplemente gozarse entre dos seres. Sí. Poniendo un ejemplo, ¿no? Ya la cumbia pues fue cambiando los ritmos. Eso fue en Colombia, y varias regiones de Latinoamérica le fue dando un propio estilo totalmente diferente, pero con esa misma esencia. Y que acabas de dar un punto y un dato importante, la cumbia, de dónde viene naciendo, porque digo, haciendo un paréntesis pequeño, pues si escuchamos bien el sonido de la cumbia, lo que es este instrumento, ¿cómo se llama? Sí, exactamente, pues tiene mucho que ver con este tipo de rituales, de ambientes que se vivían en África, o que de los cuales se tienen documentados. El güiro. El güiro, sí, por supuesto. Entonces, sí, tiene mucho que ver en este aspecto, y haciendo un paréntesis por ahí como dato histórico, ¿no?
También, bueno, la música, a pesar de que tiene diferentes vertientes, va evolucionando también y eso también va acercando un poco más el contacto físico entre hombres y mujeres, por ahí incluso, si me permite la palabra, desatando por ahí pasiones un poco más desenfrenadas. Sí, sí, sí. Está la salsa, Claro. que trae la misma sintonía con diferentes situaciones. También tenemos la música que cantó Gardel, se me fue el nombre ahorita, pero también es parte de esa fusión musical, ¿no? Que entona perfectamente esa búsqueda de identidad entre la sexualidad y la parte del contacto íntimo. ¿Qué tan cierto digo? Porque yo he escuchado historias, ya hablando un poquito específicamente de canciones. Sí. El baile prohibido, ¿viene también de este aspecto o no tiene algo que ver? Digo, Pues es que van de la mano, es que la sexualidad como tal juega un factor importante de rupturas. Claro. Y si te fijas, en su mayoría, pues la música tiene esa vertiente o esa pizca a mayor grado, menor grado de sexualidad, porque es lo que venden, ¿no? Y en esos aspectos, por ejemplo, me quedé pensando un poquito, bueno, en esta evolución, en esta música, que bueno, si volteamos a ver un poquito al pasado, ya no vemos algunas canciones, algunos tipos de géneros, pues de esta manera que te atraigan el sexo opuesto, a acercarte, pero bueno, esto es parte de la evolución y cada vez la música pues tiene que reinventarse para poder hacerte y darte esas sensaciones en cuanto al oyente y en cuanto pues al querer disfrutar ahí con la pareja, ¿no? Un momento. Y la revolución o contracultura viene conscientemente en los Estados Unidos en el 56, donde viene el rock. El rock and roll realmente es una cuestión sexosa. Ajá. Elvis, consciente con su manejador, que era manejar la sexualidad en masa, y son esas situaciones que tienen ese feeling. Y para llegar a ese tipo de grados hay una situación muy especial. Nomás son pocos realmente los artistas que llegan a explotar pasivamente ese aspecto. Elvis fue uno de ellos. Y las mujeres tienen esa cualidad de percibirlo, de hacerlo visible para que crezca. ¿Por qué? Porque ese tipo de artistas como Elvis, los Beatles, Rolling Stone, tienen algo que llaman a las mujeres, ese instinto de provocación, de rebeldía, de romper las reglas establecidas. Entonces las mujeres por eso gritan, gimen, muchas tenían orina en los conciertos porque era la excitación sexual. Y para muchos psicólogos mencionan que esa es parte de romper la represión sexual moral establecida por las instituciones religiosas o culturales o sociales. ¿Cómo vas viendo qué tipo de análisis o qué factores de estadios puede ver una cosa totalmente diferente? Pero en este caso particular lo ve como una ruptura, un aliento de libertad. Y que el parteaguas precisamente lo mencionas, uno de ellos, o no sé si quizás por ahí el principal, precisamente fue Elvis Presley, con esos movimientos que él realizaba, que no eran rituales en aquel entonces cuando él iba iniciando, y que despertaba pues esta pasión de pues el género femenino, al verlo en sus conciertos, al ver ese movimiento que él realizaba, y creo que fue por ahí un parteaguas entre el ir a escuchar un concierto y disfrutar un concierto, pero ya de esta manera de la cual nos mencionas. Y también hay datos, puedes unir ciertas cosas, que te vas a la sexología con el padre Alfred Kinsey, hizo un estudio del 1953 a 1956, donde él empieza a estudiar cómo se comporta la sociedad norteamericana en aspectos sexuales. Quiere entender esa parte y él descubre que los jóvenes de aquella época y pone énfasis en mujeres, de cada 4 mujeres antes de casarse tenía una relación sexual fuera del matrimonio,
Y cuando se casaban estas mujeres jóvenes, dos estaban bien y dos con relaciones extramaritales ya casadas, ¿no? Y eso él menciona que es parte de una ruptura en cuestión de imposiciones. Y si te fijas en ese estudio en particular, lo metemos a la cuestión de Elvis Presley cuando él empieza en el 56 y la rompe, pues automáticamente porque era un hervidero ahí sexual en Estados Unidos. Vas ligando ciertas cosas. Y también nos vamos a la situación con los Beatles. Hay análisis, estudios que se hacen de la agrupación británica, que la mejor música en su época y después de la separación es la que comprende de 1963 al 65, donde es una música simple, sexosa, digerible, y más para un público femenino, que es parte primordial para que se dé esta mezcla de sexualización. Si captan ellas esas primeras sintonías, pues automáticamente se va de la mano, y esa música de los Beatles en Estados Unidos crea un año de luna de miel. Ya cuando empiezan a revolucionar la música o a cambiar ya en el Help, pues automáticamente ya las ventas de discos bajan paulatinamente, y cuando van creando nueva música más novedosa y contradictoria o compleja, automáticamente bajan las ventas de los discos ellos. Sí, por supuesto, y que precisamente nos lo mencionabas acerca de esta música, también tiene mucho que ver la letra que por ahí puedas tú estar escuchando. Hablamos de identificación hace un momento. La letra influye muchísimo, específicamente en el oído del espectador. Y creo que si las espectadoras toman esa música como tal romántica, muy llegadora, creo que puede llegar pues también a hacerlas tener bastantes sensaciones conforme a lo que es la música y pues el aspecto del tema del cual estamos tocando. La canción que le abre el espacio a los Beatles en el 64, Quiero estrechar tu mano, o I Wanna Hold Your Hand, te habla de esa intimidad, de esa búsqueda y esa conexión. Entonces, la mujer norteamericana joven, pues captó la idea, se sedujo, y fueron las importantes para que la Beatlemanía fuera un trancazo. Pero ya había un seguimiento con Elvis, con Ray Charles, con Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, los más importantes, James Brown. Y la que le dio más fuerte esa tonalidad ya más abierto fueron los Rolling Stones, sexosos a morir. Sí, por supuesto, Rolling Stones, que bueno, vienen a revolucionar como tal de entrada el género musical, y también manera de llegar a las personas un poco más directo, ya no quizás por ahí con parábolas en las letras, un poco menos románticos, pero más directos, y que bueno, es lo que también envolvió muchísimo al público, tanto masculino como femenino. Y son partes fundamentales, ¿sí? Y son pocos los artistas. En Estados Unidos o en Occidente, según especialistas, se cuentan a Frank Sinatra, ¿sí? A Elvis Presley, los Beatles, a Madonna, y ahorita en la actualidad Bad Bunny y Celo Sweet son las que han generado esa nueva forma de recreación sexual para que esto siga. Son rompe movimientos, o tienen algo, ¿no? Si te fijas, nomás son dos mujeres en esta lista, y también puede entrar Janis Joplin. ¿Por qué? Porque sus conciertos eran tan ardientes, tan desenfrenados, que tenía esa mujer en particular, que era un canto, un ritmo sexual, como él lo dice. Yo me revelo en el escenario porque ahí saco mi intimidad sexual y los contagio a todos, y es un concierto de una orgía musical. Te decía ella, ¿no? Y te lo explicaba explícitamente, que de verdad era muy cercano a
a lo que pues experimentaban los asistentes a los conciertos. Y bueno, últimamente la música se ha vuelto un poco más explícita, un poco o mucho más directa como tal, pero es cuestión y parte de esta evolución musical para llegar a las nuevas generaciones. Pues antes de culminar con esta tan amena y agradable plática, ¿qué más podemos agregar en este tema? Es vasto el análisis. Lo que no se puede negar que la sexualidad es parte del ser humano y que el ser humano siempre ha buscado las conexiones adecuadas y crear ambientaciones para estar en unión sexual, ¿no? Y ciertos símbolos o ciertos ritmos crean eso. Pero como todo, siempre hay dobles líneas a seguir. La cuestión esta de la revolución sexual y la revolución moral, que te dice que está mal, que estos son los principios, pero la situación de la otra vertiente es romper supuestamente la esclavitud que tienes con tus padres, con la sociedad, con ciertas instituciones religiosas, y esto siempre lo hace atractivo. Entonces el cuerpo humano siempre va a crear este tipo de situaciones. Pueden cambiar los conceptos, las ideas o ponerle nuevos nombres, pero la esencia seguirá siendo la misma. Exactamente, José, pues un tema muy interesante, muy vasto, que se puede extender muchísimo de verdad y que siempre nos agrada platicar lo más que se pueda de todos los temas que nos tienes, como reitero, siempre tan interesantes. José, te agradezco muchísimo en este día. Antes de cerrar la sección, ¿en dónde te encuentran en redes sociales y por ahí donde te escuchan en radio? Estamos en Radio Universidad 89.5 de su FM, todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Estamos en Legazpi Cultural en Facebook y en Instagram. José Legazpi, doble I latina, si me permiten nomás un punto. Adelante, También claro. otro de las personalidades sexosas, Freddie Mercury, Por supuesto. Michael Jackson, también entra ahí. Y son personalidades que juegan con eso. Es parte primordial. Kiss. Sí, claro. Kiss juega mucho con eso. Su vestimenta, su lenguaje corporal, sus canciones, y eso lo hace penetrar a los rincones sociales más difíciles, desde lo más pequeño hasta lo más alto, como una vez comentamos, y Kiss es realmente muy sexoso. Y es de las bandas y artistas que mencionaste más legendarios en este género musical. Digo, Michael Jackson un poco más en el género popular, Sí. pero sí, son de los que van a pasar a la historia y que siguen hasta la fecha siendo recordados y sus canciones todavía muy escuchadas, José. Entonces, en este día, pues te reiteramos el agradecimiento por este tan valioso tema. Esperamos la próxima semana con otro tema muy interesante. Nos vemos, primeramente Dios, cuídate mucho y feliz esta semana que queda, los días pues. Que la estén pasando excelente, que nos van a hacer vacaciones y pues que se cuiden muchísimo. Sí. Gracias, José. Al contrario.